Ser podcast. Pero yo quería pedirle a Pablo Ordaz que contase más bien cómo es el primer paso que da primero las autoridades y luego la población cada vez que ocurre esto. Ahora no hace ni 24 horas que ha ocurrido en Colombia. Lo primero que hace los gobiernos, que es, aparte de salvar a las víctimas cuanto antes, las que, como estaba diciendo el compañero, se estén oyendo debajo de los escombros. Y lo siguiente ya, ¿qué es? ¿Acomodar a la gente en zonas seguras o qué es? Sí, aquí la única parte buena, ¿no? Cuando hablabas, ¿no? Queremos sacar algo positivo de esto, ¿no? Lo primero es la gente, ¿no? La solidaridad de los propios vecinos intentando rescatar a los que han quedado sepultados, y luego enseguida la de los medios que pueden, la de los países pues que están más cerca, ¿no? Incluso lejanos, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Que siempre manda equipos de bomberos, ¿no? Y de rescatistas, ¿no? En el caso de Haití, por ejemplo, que no había nada, pues imagínate, no había estados, prácticamente era un estado fallido, que vivía de la cooperación internacional, y fue tanto que me acuerdo que los organismos de Naciones Unidas, de UNICEF, todos intentaron refugiarse, ¿sabes? Porque perdieron muchos. Lo primero que se hace, pues, es mandar lo que tengas para ayudar. Luego, ya te digo, lo de Haití fue brutal, y te puedo decir, bueno, nosotros, por ejemplo, estábamos en un hotel derruido completamente, que nos guardaban los equipos y el teléfono satélite y tal, y la señora, la dueña del hotel, habilitó un espacio al lado para que pudieran tener cobijo, ¿no? Algunas de las víctimas, ¿no? Y cuando dormíamos en la piscina oían, ¿no? los cánticos, ¿no? de las abuelas, ¿no? Pues acunando a los niños. Aquello era muy terrible. Pero en Italia, aparte de eso, ¿no? de mandar todo lo que pueda, ese es un país muy rico, que sí que enseguida, ¿no? de otras regiones vinieron. Lo que sí, ya cuando empieza a pasar y cuando empiezan a identificar y todo ese protocolo, ¿no? que es lento, y cuidar a las familias y ir, como hemos visto aquí, ¿no? con los fuegos, ¿no? en los centros deportivos y tal, lo que sí va... El terremoto al final te va acusando, ¿no? Va acusando. Me acuerdo que allí en Amatrice se abrieron muchas causas, que no sé si se han cerrado alguna vez, porque se veía que los edificios había fraude. Quiero decir que muchos de los edificios no estaban construidos. Allí, sabéis que es una pena que no se escuche, ¿no? Porque hay muchos tipos de terremotos según tiembla, ¿no? En este caso, los edificios quedaban como si fuera un sándwich aplastado, ¿no? Y ahí se veía perfectamente de qué estaban construidos. Y claro, no estaban adecuadamente, ¿no? Claro. No o sea, el constructor, el que al final me quiso comprar lo más barato, el que tal, pues eso al final, por culpa del terremoto, aparte de las víctimas, se vio pues ese tipo de irregularidades, ¿no? Que fueron finalmente mortales. Pero como pues también ahí se ve, ¿no? Cómo pudieron reaccionar en Haití, que era pues esperando que llegaran los rescatistas, que llegara a Estados Unidos por el puerto y luego intentara, pues fue terrible, ¿no? Y bueno, y aquí ya te digo, en Italia fue otra cosa, menos en ese aspecto, que se descubrió que muchos edificios estaban construidos ilegalmente. Hemos conseguido recuperar la conexión con Rodrigo Alejandro León, que es profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes. Discúlpanos, Rodrigo, otra vez buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen mejor. Ahora mucho mejor, muchas gracias. Estabas explicándonos brevemente qué fue lo que causó el terremoto esta vez en Colombia. Claro, bueno, les retomo la idea que esta parte de Latinoamérica pues está precisamente conviviendo con un gran sistema de subducción, lo que conocemos como o es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Uh-huh. Entonces, en Latinoamérica pues convivimos con una placa oceánica, que es la placa Nazca, que se estrella con la placa sudamericana. Este choque o esta interacción de estos bloques litosféricos, bueno, provoca tanto el levantamiento de la cordillera de los Andes como el vulcanismo activo y pues la sismicidad relacionada. Entonces, ustedes recuerden, por ejemplo, los grandes sismos de Chile, de 9.6 en 1960, Maule, también en Chile, 8.8, en fin.
Tenemos una historia sísmica bastante grande. El origen del movimiento, por lo que tengo entendido, ha sido de entre 90 y 110 kilómetros de profundidad, eso que llaman ustedes el hipocentro. Si hubiera sido más superficial, ¿habría causado mayores daños o no está directamente relacionado? Exactamente, sí, lo que dices es bien cierto. El hipocentro fue a casi 100 kilómetros de profundidad. Esto quiere decir que es otro tipo de fuente sismogénica, no los sismos que les estaba platicando anteriormente, sino sismos que ocurren dentro de la placa en subducción. Estos sismos son relativamente menos frecuentes, pero es algo que los sismólogos conocemos bastante bien. La profundidad del evento, entonces, a pesar de los daños y de las pérdidas que hemos visto, pues bueno, dentro de los escenarios es realmente el más optimista. A profundidad, la energía sísmica se alcanza a disipar o atenuar. Entonces, y yo un ejemplo que pongo siempre es como cuando ustedes gritan, las personas que están muy cercanas pues las van a escuchar mucho más fuerte, las personas que están más lejos pues obviamente las van a escuchar mucho más despacito. Entonces, Matías Vallés. Sí, yo te iba a preguntar... es más o menos lo que ha pasado. Te iba a preguntar, Rodrigo, en una zona ya predispuesta, en lo que tú has comentado, el Cinturón de Fuego del Pacífico, que concentra el 90% de los terremotos y erupciones volcánicas de todo el planeta, es decir, en esta herradura que hace la costa occidental de América y la oriental de Asia, se concentran todos estos. Se habla, evidentemente, cuando ocurre lo que ha pasado en Colombia, de catástrofe natural. Los ingleses dicen actos de Dios, ¿no?, para dejar claro que el hombre no tiene ninguna intervención, pero ¿es una utopía hablar de predicción? Es decir, ¿en algún momento se llegará a que en zonas, como digo ya, que conllevan muchos terremotos, muchas erupciones previas, se pueda determinar que existe un riesgo inmediato suficiente para alertar a la población? Sí, la palabra predicción a mí, yo no la pondría en la palabra utopía, yo la pondría en la palabra pseudociencia. O sea, es algo que los sismólogos no vemos en el largo plazo, que podamos obtener ese tipo de información, porque implicaría saber el lugar preciso, la profundidad, la magnitud y el tiempo. Y esos son variables que, inclusive en experimentos controlados en laboratorio, es imposible de replicar. Lo que sí sabemos es, bueno, yo me dedico precisamente a la evaluación de la amenaza sísmica. Entonces, a partir de información de sismos pasados, sismos históricos y sismos instrumentales, pues existen mapas que nos ayudan de alguna manera a generar pronósticos y a saber qué zonas son un poco más propensas a tener este tipo de eventos. Pues seguimos muy pendientes de lo que siga ocurriendo en Colombia. Rodrigo Alejandro León, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y por ser tan didáctico. Estaremos pendientes, ya digo, y no descartamos volver a contar con tu ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes no se muevan de ahí, que enseguida volvemos con temas más felices, afortunadamente. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, cartagenera, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, cartagenera morena. La Ventana, con Iñaki de la Torre. ¿Qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
empiezo a quererte, empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.